Nos queda allí la presentación, la estamos grabando y entonces procedemos con la exposición de tanques de almacenamiento. Estoy listo, muchachos. Cuando quieran, los escuchamos. Profe, ¿me puede confirmar si se me escucha, por favor? Sí, se le escucha bien. Bueno, Ok, bueno. ok. Buenos días. Mi nombre es Samuel Arboleda Muñoz y nuestro grupo está conformado por mí, Junior Vanessa Vanegas, Andrés Felipe Cruz Muñoz y Juan Esteban Buritica Vélez. Y nosotros les vamos a exponer sobre el tema de los tanques de almacenamiento y compensación. Bueno, para empezar, pues voy a empezar explicando la definición y la importancia de los tanques de almacenamiento. Pues los tanques de almacenamiento son recipientes que normalmente se fabrican de forma cilíndrica y son preparados para el almacenamiento y conservación de productos líquidos, sólidos o gaseosos. Pues para el caso que a nosotros nos importa, que es el de aguas, pues son utilizados en las redes de distribución, en las redes hidráulicas, para almacenar agua potable para poder ser distribuida a algún público. Sus principales funciones son la de almacenar una cantidad suficiente de agua. Bueno, bueno, pues sus principales funciones son las de almacenar una cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población para fines domésticos y de consumo, y la de regular la presión para que en el sistema de distribución se realice un servicio eficiente a todo el mundo, que digamos que a todo el mundo les va a llegar una cantidad de agua necesaria. Em, los tanques pues, de almacenamiento, la forma en la que funcionan es almacenando agua en momentos donde hay una baja demanda de agua para garantizar que haya agua en los momentos de alta demanda. Por ejemplo, cuando estamos a medianoche, que no hay mucha gente utilizando los sistemas de distribución, los tanques empiezan a almacenar agua para garantizar que así, digamos que la oferta de agua sea mayor que la demanda en los momentos en los que todo el mundo va a necesitar usar el agua. Y otro objetivo que tienen los tanques es también el de compensación. Por ejemplo, si hay algún fallo en la red de distribución o algún fallo en la red matriz o donde se capta el agua, que digamos que haya una cantidad suficiente de agua para poder seguir distribuyendo la misma, incluso hay un fallo, que digamos que haya como una especie de reserva en caso de que haya un daño, que la gente pueda seguir vendiendo agua por lo menos durante un tiempo limitado, pero que por lo menos se pueda seguir haciendo durante un mayor tiempo. Los tanques también, digamos que los materiales en los que están hechos, suelen ser concreto simple o reforzado, fibra de vidrio, polietileno o acero. Y digamos que la selección del material depende tanto del tamaño del tanque, la forma que tenga o el costo que requiera el mismo. Bueno, en cuanto a los tanques, hay varios tipos de tanques, hay una clasificación y pues la clasificación depende del material disponible en la región, de las condiciones topográficas de la zona en la que se va a distribuir y de la disponibilidad del terreno. Las clasificaciones que hay son tanques enterrados, tanques semienterrados, tanques superficiales y tanques elevados. Los tanques enterrados son tanques que se construyen bajo el nivel del suelo y se emplean digamos que cuando existe un terreno con la cota adecuada para el funcionamiento cuando estén enterrados y que sea de fácil excavación. Digamos que hay zonas en las que es permisible, pues es posible excavar el suelo y en esos casos pues, se suele usar tanques enterrados. Las ventajas que tienen estos tanques es que, digamos que cuando están enterrados se pueden proteger mejor de cambios de temperatura, como por ejemplo como el sol, campos muy o por la noche, se pueden proteger más fácil de los cambios de temperatura y el agua, cosas como la lluvia. Pero los inconvenientes que tienen son que, digamos que las excavaciones pueden llevar tiempo, pueden llevar también, pueden ser algo costosas, y que cuando el tanque está totalmente enterrado, es difícil, tenemos que tener un control de posibles filtraciones, porque ya que no se ve bien es donde pueden estar las filtraciones. Además de que también, digamos que es un poco difícil llegar a las instalaciones para hacer el tipo de mantenimiento o algún tipo de revisión del tanque cuando están totalmente enterrados. Los tanques semienterrados son tanques que están parcialmente enterrados, o sea que tienen una parte de su estructura por debajo del terreno y otra parte por encima del terreno. Se emplean cuando, digamos lo mismo, cuando la topografía, cuando estén parcialmente enterrados es suficiente, pero tienen
una dificultad de excavación, cuando la excavación digamos que no es tan fácil como para hacer un tanque enterrado se deja parcialmente enterrado. Digamos que no tienen las mismas ventajas que tienen los enterrados en términos de, digamos que la protección que pueden tener, pero aún así, digamos que es más fácil tener un acceso a las instalaciones del tanque y no requiere, digamos, pues que la excavación no es tan difícil y no es tan costosa tampoco, porque no están totalmente enterrados. Están los tanques superficiales que están construidos sobre el nivel del terreno, o sea que no es pues, sobre el terreno, no necesitan, digamos, una excavación, y se construyen cuando, digamos que, primero que todo, cuando el terreno no da para hacer la excavación, o porque digamos que la topografía o la altura que tiene el tanque, no, o sea, digamos que cuando se excava hay una pérdida de altura, y cuando no es conveniente que exista esa pérdida de altura. Eh, Estos tanques se sitúan siempre, esos tres tipos de tanques siempre se sitúan en alguna elevación natural que sea próxima a la zona de abastecimiento. O sea, que digamos que siempre tienen que tener una altura natural. Y la idea es que el nivel del piso del tanque esté por lo menos dura 15 metros por encima del nivel más alto que se va a abastecer. Para que pues, esto, pues, para que pueda trabajar digamos, con caída libre, que pueda trabajar con efectos de la gravedad. Aunque en este caso de que también hay casos en los que, en los que la topografía del lugar no es efectiva, digamos que no tiene la altura necesaria, y en esos casos es necesario que los tanques funcionen con un sistema de bombeo para poder repartir el agua al sistema si no, si no está la altura necesaria. Y el último tipo de tanques son los tanques elevados, los cuales están construidos muy por encima del nivel del suelo y se sustentan a partir de algunas estructuras usualmente metálicas. Estos tanques se utilizan cuando, digamos, la topografía es demasiado plana, donde no hay disponibilidad de elevaciones naturales realmente útiles que realmente den la altura necesaria para poder distribuir el agua. Y por ese caso, pues se necesitan hacer como una especie de base que pueda mantener el tanque elevado. La altura de esos tanques suele estar entre 10 y 20 metros y se ponen en áreas que estén por lo general centradas. En vez de, digamos, ponerlo en la idea es que en vez de que estén, digamos, en algún extremo de una ciudad o en un extremo de un pueblo que se va a distribuir, que esté en el centro para así no tener, digamos que entre viajar de un extremo a otro no haya tantas pérdidas de energía por fricción en las tuberías. Así que digamos que sea más fácil llevar los tanques de un lado a otro. Y hay muchas cosas que tener en cuenta con los tanques elevados. Yo, por ejemplo, si están en una zona, pues hay que tener en cuenta obviamente la zona en la que están, debido a lo grandes que son, a los llamativos que son, que no vayan a bloquear la visibilidad o que tengan, digamos, que tener una buena integración con el entorno. Y si están cerca de algún aeropuerto o alguna zona de este tipo, deben estar señalizados e iluminados debido a la gran altura que tienen, para que no haya algún accidente aéreo de algún avión o alguna cosa, que sepan bien dónde están ubicados este tipo de tanques. Eh, También depende, digamos que de las condiciones, pues, se deben hacer unos estudios de optimización económica para decir si todo el volumen de agua es posible tenerlo en un solo tanque elevado y probablemente porque debido a la dificultad de construcción muchas veces se utilizan tanques de elevados más pequeños y se combinan con algunos de los otros tipos de tanques, ya sea enterrado, semienterrado o superficial, para que haya pues como una especie de sistema mixto entre los diferentes tipos de tanques y funcionan también con bombas para poder hacer, pues, digamos que para no tener que gastar todo el volumen en un tanque elevado, en teoría. Bueno, ahora están los componentes básicos de los tanques. Esto como ahí vemos a la derecha en la imagen, tenemos como las partes más importantes que constituyen los tanques de almacenamiento. Primero está el depósito de almacenamiento, que es como tal el tanque en sí, la parte donde está todo el agua recolectada, donde digamos, todo el agua se almacena. Y digamos que el tamaño de este tanque depende pues de la demanda promedio que tenga el pueblo. Digamos que entre mayor sea la población que se necesita abastecer, mayor debe ser el tamaño del tanque. No existe, digamos que ninguna limitación en el tamaño o en la forma del tanque, pero sí se debe garantizar siempre la seguridad, la durabilidad y el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas para el agua potable. Entonces, usualmente se hacen de manera cilíndrica. También necesitan pues, tener que cumplir que tenga una correcta operación hidráulica desde agua potable y pues hay varios aspectos también que tienen que tener en cuenta en términos de la calidad del agua.
Por ejemplo, una cosa importante es que digamos que cuando esa agua como necesita del cloro para poder mantener las bacterias lejos, muchas veces ese agua pues ese cloro se empieza a disipar. Entonces, una cosa importante para los tanques es crear un flujo constante. Es que entre el agua si se mantenía pues, acumulado mucho tiempo, se empieza a disipar el cloro y empieza a haber como cambios en el olor o en el aroma y en el sabor del agua. Entonces es necesario que, digamos, que el agua no se mantenga acumulada mucho tiempo, sino que haya un flujo constante del agua. Bueno, otra parte importante de los tanques es la compuerta de acceso, la cual es, digamos, que el lugar en el que uno entra, pues, en el que se puede entrar al tanque para hacer ya sea mantenimiento, limpieza del tanque, hacer alguna inspección de alguna fuga o algún tipo de cosas así. Y la tapa tiene que estar diseñada para poder cerrarse con candado siempre, y siempre tener mucho cuidado en el momento que se va a ingresar el tanque, que vaya a tener cuidado de que no vaya a entrar, digamos, agua que sea agua por fuera, o que no vaya a entrar algún insecto o algún animal, que no vaya a entrar nada. O sea, siempre tener mucho cuidado cuando se va a utilizar pues, la compuerta de acceso, de que no haya nada que pueda llegar a contaminar el agua por dentro. Lo siguiente es la tubería de ventilación. Es una tubería que se encuentra en la parte de arriba y pues sirve obviamente para que haya un flujo de aire para que se mantenga ventilado el tanque como tal. Y esta tiene una forma que es como un gancho, que es como que va inclinada hacia abajo, que también se llama ventilación de cuello de cisne. Y tiene esa forma para poder ventilarse y digamos que para que no vaya a entrar, digamos, cuando esté lloviendo, que no vaya a entrar la lluvia, agua lluvia dentro del tanque. Por eso pues, la idea es que esté hacia abajo para que no vaya a entrar nada, digamos, que venga desde arriba. Y también la entrada de esa tubería tiene que estar enmallada, tiene que estar pues, con una rejilla para impedir que entren insectos, que entren animales, que entren nada, ningún tipo de sólidos por ese tubo también. Esto está en la caseta de válvulas, la cual es, digamos, donde están todas las válvulas de control pues, de la salida y la entrada del agua. Pues ahí se encuentran las válvulas de entrada, las válvulas de salida, que son las que permiten, las de entrada son las que permiten la entrada del agua al tanque, y las de salida son las que distribuyen ya el agua a la red de distribución. Y pues hay otro tipo de aguas, como le puede ser la tubería de desagüe y otro tipo de tuberías que todas están dentro de la caseta de válvulas que tienen que estar también cerrada y solo se puede entrar con permiso, obviamente para que no haya un mal uso de las válvulas. Y la bomba de agua que se utiliza, digamos, ya en casos, como decía antes, en caso de que el tanque no pueda funcionar solo a la función de la gravedad, se utilizan las bombas para poder distribuir el agua pues, a partir de la red de distribución en el caso de que no esté a la altura necesaria. Y también falta mencionar, pues, hay que mencionar en la imagen de la derecha se puede ver lo que se llama el cono de rebose. Ese cono lo que hace es mantener digamos que el volumen de agua máximo permisible dentro del tanque. Digamos que en las zonas, en los momentos de baja demanda, cuando el agua se está acumulando dentro del tanque, pues el agua sigue acumulándose indefinidamente. Entonces, lo que hace con los reboses es que cada vez que el volumen sea muy alto y el volumen, digamos que intente sobrepasar el que es permitido dentro del tanque, el agua empiece como que se vaya por esa tubería que está en la parte más superior del tanque y que se empiece como a ir todo el agua que sobra y todo pues, el cono de rebose lo que hace es tomar el agua y llevarla a la tubería de desagüe para sacarla lejos del sistema de red de distribución. Se me escucha, profe. Sí, se lo escucha, Andrés. Listo. Ahorita para la parte de estudios previos, pues tenemos que para la elaboración de un tanque es necesario efectuar los estudios básicos antes de empezar el diseño. Y esto pues con el fin de determinar las condiciones esenciales de diseño, las necesidades de almacenamiento, la relación dentro de un sistema de acueducto, la capacidad y los criterios de operación. Perdón. Bueno. Entonces con esto se tiene lo siguiente. En primera instancia está la concepción del proyecto, donde el consultor del tanque debe establecer las necesidades de demanda, las variaciones de consumo a lo largo del día, de la red de distribución de agua potable y esto inmediatamente aguas abajo del tanque, ya que con esto pues se define la magnitud del volumen requerido. Asimismo, este también tiene que tener en cuenta las zonas de presión en dicha red de distribución con la magnitud de las presiones máximas y mínimas. Y pues esto es con el fin
de determinar la cota en la que el tanque de almacenamiento se va a establecer para que cumpla con las funciones requeridas. Las funciones que debe cumplir son suministrar agua potable a los consumidores en la cantidad y calidad necesaria, y pues esto teniendo en cuenta también la variación de la demanda a lo largo del día. Suministrar suficiente agua en caso de ocurrir situaciones de emergencia, tales como lo son incendios, daños en la red de conducciones, daños en las estaciones de bombeo, operaciones de mantenimiento especiales, entre otros. Y en tercera instancia, compensar las variaciones de consumo que se producen durante el día. Eh, la, el diseño de los tanques, todo en función del nivel de complejidad del sistema. Y entonces para ello se determina si se van a utilizar tanques de almacenamiento y de compensación. Y pues ya es obligación del consultor conocer las zonas de presión en la red de distribución para poder definir si se usa o no se usa. ¿Cuándo se usa? Dependiendo de los niveles de complejidad. Cuando el nivel de complejidad es alto, se tiene que tener una red de distribución alimentada directamente por una estación de bombeo. Esto con el fin de mantener presiones uniformes para todos los puntos de la curva de consumo de agua. Cuando el tanque es de nivel medio, debe limitarse únicamente para situaciones especiales que son previamente aprobadas por la persona prestadora del servicio público en el acueducto, en el municipio. Y, y ya entonces el consultor debe conocer los siguientes puntos en la etapa de conceptualización de los tanques, que serían la curva de variación horaria de la demanda del sistema de distribución, el volumen total necesario de agua para cada zona de presión, la localización en planta de los tanques y de toda la infraestructura del sistema de acueducto existente, el número de módulos del tanque y la definición de las etapas de ejecución para la construcción, las cotas de los niveles de agua, la cota de rebosa del tanque y el funcionamiento de otros componentes del sistema de acueducto, tales como lo son estaciones de bombeo que envían agua a los tanques, la red de distribución, estaciones reguladoras de presión u otros tanques existentes. Además, los tanques deben diseñarse con todas las estructuras y las facilidades necesarias para garantizar su lavado durante la operación normal. Estas estructuras deben incluir, entre otros aspectos, las válvulas necesarias, las estructuras de disipación de energía y las estructuras de entrega a los cuerpos receptores o el sistema de alcantarillado. Luego ya tenemos los estudios topográficos. El consultor que encargado del tanque debe contar con toda la información topográfica del área. Entre otros aspectos, debe incluir planos a escala de 1 a 200 o más detallados, sea inferiores a 200, y a su vez también debe tener todos los levantamientos en campo con propósitos de verificación. Y ya cuando se tiene un sistema de complejidad alto, debe tener fotografías aéreas de la zona del municipio, objeto del diseño, que incluyan la zona donde se va a diseñar el tanque, de almacenamiento y o compensación. Y además los planos de catastro e instalaciones de sistemas de infraestructura, tales como carreteras, calles, avenidas, líneas de transmisión de energía, entre otras. Y además un plano topográfico de la zona cercana debe tener curvas de nivel a cada metro. Ya para los estudios de suelos, se tienen en cuenta dos normas. Bueno, el capítulo G de la norma RAS 2000, el título G y la resolución 0330-2017, en específico el artículo 277. En primera instancia se habla del artículo 277 ya que es menos detallado, donde para los estudios obligatorios geotécnicos son la determinación de las características físico-mecánicas e hidrogeológicas del subsuelo, la determinación de las características de la unidad geológica, determinación del nivel freático y potencial corrosivo de los suelos, empujes del terreno sobre las tuberías y las estructuras,
Estudio de compresión lateral para el caso de enclaves y empalmes y la determinación de la máxima deformación admisible. El análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las excavaciones, rellenos, vías, pavimentos, taludes, cimentaciones por estructuras, en los casos que apliquen, y las recomendaciones del sistema constructivo y alternativas del tipo de cimentación. Estos estudios son de obligatorio cumplimiento en todas aquellas obras o trabajos de excavación destinados a la instalación de ductos o, o redes de abastecimiento. Ya con el título G de la norma, eh, se tiene que tienen las generalidades de los aspectos geotécnicos, donde en el capítulo tiene el objetivo de fijar los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos con los análisis y diseños geotécnicos, pues correspondientes para el diseño de las diferentes obras según el nivel de complejidad. Siguiente. Todas las normas técnicas que se referencian están inmiscuidas las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales ASTM, em, la American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO, el Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas, las normas NLT, del Centro de Estudio de Carreteras de Madrid, de Ensayos de Carreteras TI, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS, y todas estas se encuentran como lo está proyectando el compañero. Siguiente. 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 Otra. Ya para ello, entonces tenemos lo que son los estudios geotécnicos, las investigaciones del subsuelo y las investigaciones del subsuelo para estudios definitivos. En cuanto al estudio geotécnico, eh, el estudio geotécnico se define como el conjunto de actividades que emprenden la investigación del subsuelo, los análisis y las recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo. En este caso, se tienen en cuenta dos tipos de estudio, preliminar y definitivo. Los preliminares se definen como el trabajo realizado para aproximarse a las características geotécnicas del terreno, con el fin de establecer unas condiciones previas que limitan. Este no es completamente necesario, pero pues se recomienda para tener una mejor concepción del terreno. Ya para el estudio geotécnico definitivo es ya para un trabajo, para un proyecto específico en el cual el ingeniero debe consignar todo lo relativo a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares para el diseño y construcción de las obras relacionadas con el subsuelo. Ya para la investigación del subsuelo se clasifican según el tipo de suelo y según el tipo de complejidad. Y ya dependen de algunos criterios. Según el tipo de suelo, se tiene el tipo uno, que es suelo de grano fino en consistencia, tipo de suelo dependiendo de la variación de los kilopascales que puedan resistir. Y ya según la complejidad, se tienen tablas según la altura, la profundidad de excavación. Ya para la investigación para los suelos definitivos, ya pues el ingeniero, geotecnista debe recopilar y evaluar los datos disponibles sobre las características del sitio y el proyecto como se especifican en la norma. Esta información debe ser obtenida obtenida y dirigida por el ingeniero geotecnista encargado, y todo eso comprende la geología, la sismicidad, el clima, pues ya sean lluvias, temperatura y entre otros, la vegetación y la existencia y características de edificaciones vecinas y obras de infraestructura aledañas al proyecto. Siguiente. Bueno, ya seguimos con los otros estudios previos, como son la infraestructura existente.
Pues ya para un proyecto nuevo se deben identificar las principales obras de infraestructura construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia, ya sean calles, avenidas, puentes, vías, transporte, etcétera. Para el estudio de la demanda de agua, se debe conocer el estudio de la demanda realizado por la persona prestadora del servicio público del acueducto para la zona del municipio donde se va a instalar el tanque. Ya en el caso de que no exista información sobre la demanda de agua, esta se debe conseguir llevando a cabo un estudio que se especifica en el capítulo B de la misma norma RAS, y este con el fin de determinar la capacidad actual y futura del tanque. Ya pues con el fin de establecer la demanda que se va a necesitar abastecer, pues que necesita abastecer la red de distribución. A su vez también se necesita la curva de demanda horaria. Ya para casos de que el tanque ya existía, las curvas de demanda horaria las obtiene el consultor usando información histórica existente por la persona prestadora del servicio de acueducto y de las curvas de demanda que existan para los diferentes sectores del municipio. En caso de que sea un sistema de nivel de complejidad alto, se hace uso de información histórica de los sistemas de adquisición remota de datos. Ya, si en el caso de que sea un tanque nuevo, conectado a una red de distribución de agua potable nueva, el consultor puede hacer uso de la información referente a curvas de demanda de agua existentes en un sector cercano al del proyecto. Pero pues, sin embargo, debe tener en cuenta que pueden existir variaciones con respecto al caudal máximo y mínimo. Ya el uso de curvas de demanda de circuitos cercanos del proyecto debe contar con la aprobación previa a la persona prestadora del servicio público del acueducto. Ya si es un sistema de complejidad bajo, los datos para lograr las curvas pueden ser con las curvas horarias de la población de la zona de la zona abastecida de municipios que tengan un nivel socioeconómico, costumbres y climas semejantes. Ya para los aspectos generales de la zona, pues el consultor debe como mínimo pues tener con una concepción general del municipio donde se va a desarrollar el tanque, pues ya sea de almacenamiento o de compensación. Y pues ya la información referente que debe conocer es el uso del suelo y la distribución urbanística de la zona cercana al tanque, las áreas en donde el desarrollo urbano no esté permitido por el plan de ordenamiento territorial, los proyectos de infraestructura por construir, edificaciones cercanas, vías, redes de acueducto y otras redes de servicios públicos, posibles megaproyectos en el municipio, planeación y diferentes personas que brindan los servicios públicos, los regímenes de propiedad, o sea, si son privados o públicos, pertenecientes ya del departamento, municipio, el sistema de drenaje natural de la zona, el levantamiento topográfico, planimétrico y altimétrico de la zona del municipio objeto del diseño, el perímetro urbano del municipio y la afectación del medio ambiente por el proyecto. Para las condiciones geológicas, el consultor debe conocer las condiciones geológica y las características del subsuelo en aquellas zonas donde el proyecto se está planteando. Mediante el uso de planos geológicos, pues él identifica las zonas de falla, deslizamiento, inundación y en general pues de todas aquellas zonas que presentan algún problema causados por aspectos geológicos. Esto ya también a partir de planos de microsonificación sísmica que ya son existentes o información geológica encontrada pues por las que las poseen las oficinas de planeación municipal. Y pues cabe recalcar que se debe evitar alternativas de diseño de tanques en zonas que donde se identifican como zonas de deslizamiento. En todo caso, por prevención, se deben realizar exploraciones y perforaciones en el sitio para para profundizar los conocimientos de las condiciones geológicas y geotécnicas. Además que también se debe tener en cuenta para el posterior diseño el nivel freático de la zona y sus fluctuaciones. Y además considerar el efecto de flotación sobre el tanque cuando se encuentre vacío.
También el consultor debe conocer especificaciones como lo son la amenaza sísmica de la zona donde se proyecta el tanque y pues en caso particular debe tener en cuenta lo establecido en las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente o la norma que modifique, adicione o sustituya con respecto a los niveles de amenaza sísmica en las diferentes zonas del municipio objeto del diseño. Y ya para finalizar, otros estudios previos, ya que para los tanques de almacenamiento y biocompensación también debe incluir una consecución de estudios ya realizados en el municipio o el desarrollo de los mismos, pues ya en caso de que no los tengan. Y estos son disponibilidad de energía eléctrica en las posibles alternativas de localización de los tanques, la calidad de agua de llegada al tanque a través de la conducción en aquellas condiciones de caudal que produzcan los menores niveles en los parámetros de calidad de agua en la llegada del tanque, las condiciones especiales de operación, así como mantenimientos especiales, lavados de conducciones de red de conducción que alimenta el tanque y que a futuro puedan tener impacto sobre la operación normal y las características de la red de alcantarillado y otros cuerpos de drenaje urbano en zonas cercanas al tanque objetivo de diseño. Siguiente. Ya en cuanto a la ubicación del tanque, se tienen unas recomendaciones, lo cual es que en lo posible los tanques de almacenamiento y biocompensación no deben estar enterrados, esto que dificulta su mantenimiento y se necesitan mayores especificaciones para el diseño. Los tanques deben localizarse lo más cerca posible a la red de distribución, partiendo desde los puntos más altos de la población y asegurando el mantenimiento de las presiones adecuadas en la entrada. El área para la localización del tanque no puede situarse en zonas que presenten concentraciones de drenajes naturales de aguas lluvias o que sean susceptibles a inundaciones. Los tanques de almacenamiento no deben situarse en la corona de un talud ni sobre rellenos, a no ser que haya una recomendación explícita en los estudios de suelos y estructuras. En caso de que exista la posibilidad del paso de aguas lluvia en la cercanía del tanque, deben evitarse infiltraciones desde el interior de este, ya que se debe garantizar la permeabilidad del tanque. Si el tanque es enterrado o semienterrado, debe estar alejado de cualquier fuente de contaminación posible, como lo ha dicho mi compañero anteriormente, tales como depósitos de basura, líneas de alcantarillado, pozos sépticos, entre otros. Y en todos los casos el tanque debe tener cubierta. Esto con el fin de que el recurso en el interior no sufra algún tipo de afectación por cualquier tipo de contaminación. Ya siguiente. Bueno, dentro de los aspectos de diseño de un tanque de almacenamiento, en primera instancia se debe determinar cuál va a ser el caudal de diseño. Esto con el fin de tener en cuenta cuál va a ser el caudal que va a pasar por el sistema en un periodo de retorno determinado. En este caso, los tanques de cualquier tipo van a tener un caudal máximo diario con el cual se va a diseñar. Eh, y con este caudal se tiene que diseñar la dotación neta y bruta del almacenamiento, en la cual los factores de mayoración K1 y K2 deben calcularse para cada caso con base a los registros históricos de macromedición en condiciones excepcionales. Donde esta información no esté disponible, debe justificarse la selección de los valores empleados. Donde la población es menor o igual a 12.500 habitantes, eh, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 debe ser superior a 1.3 ni el factor K2. Siguiente. Bueno, dentro de los requisitos de diseño, según el artículo 73 de la resolución 0330, se tiene que los tanques deben funcionar hidráulicamente con un esquema de mezcla tipo FIFO, que significa que lo primero que entra debe ser lo primero que sale.
Si es necesario, se debe instalar paredes deflectoras o un tipo de elemento que garantice la circulación de agua en su interior con el fin de que no existan estancamientos o zonas muertas. De segundo, es que las esquinas de los tanques deben ser proyectadas achaflanadas. Todos los tanques deben contar con un sistema de renovación del aire y el cálculo del borde libre se debe realizar de acuerdo a la sismicidad de la zona con el fin de que no vayan a haber desbordes del agua y debe tener en cuenta el oleaje interno del tanque de almacenamiento. En todo caso, el borde libre debe ser mínimo de 0.3 metros y las ventanas o los elementos de ventilación deben contar con todo momento con un sistema que impida que entren sustancias contaminantes o vectores que puedan contaminar el agua o alterar sus propiedades. Se permite la cloración del agua en la entrada de los tanques de almacenamiento, pero solamente en los casos en los que se requiera. Esto con el fin de garantizar que los niveles de cloro residual en todo momento de la red permanezcan dentro de los rangos establecidos. Y es necesario tener un monitoreo constante de las concentraciones de cloro a la salida del tanque. La tubería de salida debe ubicarse de tal manera que para niveles mínimos de operación no se generen vórtices ni entradas de aire a la red, ni se permita la suspensión de sedimentos. Todos los tanques de almacenamiento deben contar con una pendiente en el fondo que facilite la evacuación de los lodos y el mantenimiento de esta misma. Siguiente, por favor. El terreno sobre el cual está construido, como lo decía el compañero, tiene que pasar por unos estudios previos con el fin de que se permita un sistema de drenaje. Pues ya sabemos que en todas las obras hidráulicas pueden haber fugas o el mismo mantenimiento de ella genera pues desperdicios de agua. Entonces, en una zona en la que tenga poca drenación, el suelo puede generar unas inundaciones o problemas en la operación de estos tanques. Todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar excesos. Este sistema debe dimensionarse con el fin de evacuar el caudal máximo diario para el horizonte de diseño que se tenga planteado. Cada uno de los módulos en los que esté, anterior, por favor. Cada uno de los módulos en los que esté dividido el tanque debe contar con al menos una entrada para facilitar el ingreso de los operarios. Y en los tanques que cuenten con un volumen mayor de 10.000 metros cúbicos, se debe disponer de un sistema de válvulas de cierre automático configurable para en caso de emergencia y que se controlen automática, local y remotamente. Siguiente. Bueno, para el número mínimo de tanques de almacenamiento, ese debe contar, bueno, el número de tanques debe atender el volumen necesario de almacenamiento y debe determinarse con base en los análisis técnicos y económicos de alternativas, de acuerdo con criterios de compensación, regulación y operación del sistema. En los casos en los que solamente se cuente con un tanque de almacenamiento, se debe garantizar la entrada a este con un bypass. En caso de que existan labores de mantenimiento, pueda cerrarse las válvulas y seguir pasando el agua al sistema sin que esto llegue a afectar el sistema de abastecimiento. Siguiente. Bueno, el volumen útil del tanque de almacenamiento debe ser mayor a la cantidad obtenida en la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Este debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en un día máximo de consumo. La capacidad de regulación se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida, mediante gráficos y análisis de la zona. Y se tiene que tener en cuenta
la provisión en caso de incendios en la zona, ya que depende de si la zona presenta un riesgo alto de incendios, medio bajo. Se tiene que tener en cuenta un aumento de la capacidad del tanque, que se tiene que para un riesgo alto debe ser del 25%, de medio debe ser del 20% y un riesgo bajo del 15%. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a exponer la parte de mantenimiento. Dentro de la resolución 0330 del 2017. ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? ¿O me pueden confirmar? Sí, se le Listo, escucha. muchas gracias. Bueno, dentro de la parte del mantenimiento, en la resolución 0330 del 2017 tenemos estos artículos, los cuales ya vamos a ver en detalle cada uno, ¿sí? Entonces, con respecto a la desinfección y la limpieza, tenemos el artículo 97 y 98, que para la desinfección nos dice que antes de poner en marcha un tanque de almacenamiento tiene que estar totalmente desinfectado por dentro como pues cerca de las partes de afuera. ¿Para qué? Para evitar que el agua que vaya a entrar acá se vaya a contaminar. Em, para el proceso de desinfección se puede usar normas nacionales o internacionales como referencia, como es la norma técnica colombiana 4576, o internacionales como las normas de la American Water Works Association o el organismo de normalización español llamado UNE. Para la limpieza, esta se debe realizar una vez cada 6 meses como mínimo. em, y se tiene que tomar previsiones para tratar de afectar el servicio lo menos posible. Y en casos de tanques de alta importancia, se tiene que tomar em, constantemente el registro del- de los sedimentos en el fondo del tanque y el cloro residual, pues para poder definir cada cuánto se va a hacer la limpieza del tanque. Con respecto a las filtraciones y la estanqueidad, pues hay una prueba que es la prueba de estanqueidad, que pues primero voy a definir qué es la estanqueidad. La estanqueidad es la propiedad que tienen los elementos hidráulicos para evitar que salgan y entren, que salgan los líquidos, los fluidos que estos contienen, que estos llevan, que estos transportan y evitar que entren líquidos ajenos a este líquido. Es básicamente evitar filtraciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de estanqueidad? Consiste en llenar el tanque por 72 horas y medir después de esas 72 horas cuánto disminuyó el volumen de agua, ¿sí? Cuánto bajó el nivel del agua. Obviamente, pues se tiene que tomar en cuenta las, em, la evaporación, las pérdidas por evaporación de agua, no solo durante esos 72 horas, sino también en los siguientes 6 días. Y la cantidad de filtración del tanque no puede ser mayor al 0,05% del volumen total del tanque. Y para tanque de 5 años no puede ser mayor al 0,1%. En caso de que se supere la filtración permisible, pues identificar dónde está la fuga y pues corregirla. Bueno, todo tanque de almacenamiento tiene que incluir un manual de operaciones. Este manual de operaciones pues tiene que incluir toda la parte de mantenimiento. Esto tiene que incluir pues todas las, las labores de inspección diarias, semanales, mensuales, que permitan que funcione el servicio sin interrupciones. La persona encargada de prestar el servicio público es la que tiene que elaborar y mantener actualizado el manual de mantenimiento de los tanques. Mm, el manual tiene que contener todas las siguientes formas de operación: el momento de la entrada de operación, la operación para condiciones al final del periodo de diseño, la operación bajo condiciones de emergencia y la operación bajo especiales la operación bajo condiciones especiales de mantenimiento. Bueno,
El mantenimiento preventivo. Em, Todas las válvulas y accesorios y tuberías que formen parte del tanque de almacenamiento o el tanque de compensación deben tener su programa de mantenimiento preventivo como correctivo. Mientras que solamente los equipos electromecánicos que hacen parte del tanque de almacenamiento, como pueden ser bombas, como vimos anteriormente, tienen que tener un mantenimiento preventivo, una guía de mantenimiento preventivo. En cuanto al mantenimiento de los accesorios, eh, se recomienda que para válvulas de presión se tenga que hacer la verificación de estado, la ecuación de calibración y los mecanismos de operación. Para sistemas de complejidad alto, este chequeo debe ser mensual, mientras que para medio bajo puede ser cada 3 meses. Y también se tiene que hacer el mantenimiento para la válvula de salida de tanque y la válvula de descarga de fondo, que básicamente simplemente es la verificación del estado. Uso de tecnologías de información. Bueno, para niveles de complejidad altos y medio altos, se tiene que hacer el uso de un modelo hidráulico calibrado de la red de distribución. Es decir, esto se usa para esos niveles de complejidad. Em, ¿Y para qué se utiliza? Para dimensionar el impacto que va a ocasionar el mantenimiento al suministro de agua, aguas abajo del tanque, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Pues para evitar, para poder primero informar a la población de que pues, van a tener, va a ocurrir que puede ocurrir una falla pues una falta de suministro por el mantenimiento y pues también para tratar de minimizar la cantidad de usuarios que van a quedar sin el servicio por el tiempo que saca el mantenimiento. Bueno, a continuación también vamos a exponer otros aspectos de la norma RAS que no mencionamos la exposición, pues que no incluimos en los numerales que expusimos anteriormente. Entre ellos se encuentra la medición de caudal, que en el artículo 73 de Resolución 0330 del 2017 se nos habla de todos los lugares en los cuales se debe tener medición de caudal. Y para los tanques corresponde a la salida de estos mismos. Otros aspectos, en el artículo 230 se nos habla de las obras hidráulicas en concreto, que para poder realizar obras hidráulicas en concreto se debe cumplir con los directrices del título C de la norma sismorresistente y se puede apoyarse como referencia la norma AIS en la 183. Para estructuras metálicas se tiene que cumplir con las directrices del título F de la norma sismorresistente y también se tiene que incluir las consideraciones para grado de exposición a la que se van a ver sometidos los elementos de construcción y se tienen que justificar la memoria de cálculo de la estructura. Y para finalizar, se tienen los tanques de otros materiales, los cuales pues se tiene que demostrar por parte del diseñador que han cumplido los mismos requisitos que requieren los tanques de ese concreto, es decir, estanqueidad, resistencia estructural, resistencia sísmica, resistencia al ataque de químicos, materiales y funcionalidad y durabilidad. Y obviamente esto debe ser aprobado por el diseñador. Bueno, acá están las referencias y la bibliografía de nuestra exposición y muchas gracias. Ok, muchachos, muchas gracias por la presentación. En términos generales, muy completa. Abordaron pues todos los aspectos que se tienen que ver con lo que son los tanques de almacenamiento, ¿sí? Desde las generalidades hasta lo que es el tanque de almacenamiento, los estudios previos que hay que tener en cuenta, los criterios de diseño según la norma, ¿sí? Caudales, volumen del tanque, el tema de mantenimiento, las pruebas de estanqueidad, lo que tiene que ver con el manual de operaciones, entre pues, otros aspectos como nos presentan pues, en la última diapositiva de criterios a tener en cuenta para
el diseño de tanque de almacenamientos en concreto, la medición de caudales y otros tipos de materiales utilizados. En términos generales, muy completo, muchachos. Muchas gracias. Ahora vamos con la presentación de redes de distribución. Una vez finalicemos esta presentación de red de distribución, entonces vamos a hacer un sondeo, pero en este caso el sondeo simplemente va a ser para, digamos, generar la nota de evaluación por parte del grupo con respecto a las exposiciones. Que tenemos allí pendiente, digamos, las dos exposiciones previas que hicimos pues antes de salir a Semana Santa, lo que fue desarenador y líneas de conducción. En esa exposición se nos pasó a hacer el sondeíto, entonces hoy vamos a hacer el sondeo para evaluar esas dos exposiciones por parte del grupo y asimismo pues dentro de ese mismo sondeo vamos a evaluar la exposición que acabamos de ver de tanque de almacenamiento y la que vamos a ver a continuación que tiene que ver con redes de distribución. ¿Sí? Digamos que el sondeo hoy va a ser o sea, la calificación de esas cuatro exposiciones. ¿Sí? Entonces procedemos por favor con el grupo 7, con el tema de redes de distribución. Entonces los escuchamos, muchachos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Paula. Bueno, muy buenos días. Nosotros venimos a exponerles las redes de distribución. El grupo está conformado por Valentina Saldarriaga, Camilo Echeverry, Esteban Londoño y quien les está hablando, pues Jimena Lara. Una red de distribución, entonces, es el conjunto de tuberías que están destinadas al suministro en ruta de agua potable a lo que son las viviendas y demás establecimientos municipales. Entonces, estas redes parten de los tanques de almacenamiento, que incluyen además de las tuberías, pues lo que son los nodos, las válvulas de control, válvulas reguladoras de presión, ventosas, hidrantes, acometidas domiciliarias y todos los demás accesorios y estructuras complementarias que son necesarios pues, para la correcta operación del sistema. Em, Tenemos dos tipos. Primero les hablaré del sistema abierto ramificado. Esta es aquella donde la tubería principal o matriz parte de una serie de ramificaciones que terminan en pequeñas mallas, que serían como unos puntos muertos, y se asemeja como a la espina de un pescado. Entonces esta se usa más a menudo en caminos donde la topografía se hace difícil, resulta económica y técnicamente pues para realizar interconexiones entre ramales. Esas poblaciones suelen tener un desarrollo lineal a lo largo de un camino o un río, que es como donde se encuentra la red principal y de la cual se derivan las tuberías secundarias. Una de las desventajas de este tipo de red es que el flujo es en un solo sentido, entonces una gran parte de la población puede quedarse sin el servicio en caso de que se hagan reparaciones o un mantenimiento. Ahora, en el sistema cerrado y mallado, el agua circula por las tuberías que están interconectadas en forma de una malla. Entonces, esto genera un sistema cerrado, es eficiente en presión y caudal, en lo que no hay puntos muertos y los tramos se abastecen por ambos extremos, logrando como menores pérdidas de carga. Durante la concepción del proyecto deben definirse criterios técnicos y económicos que permitan comparar todas las alternativas posibles para la red de distribución del municipio. Entonces, a partir de datos de campo geológicos, urbanísticos, demográficos y de consumo de la población que se va a abastecer. Entonces, estos sistemas deben cumplir los siguientes requisitos principales. Primero, suministrar agua potable a todos los usuarios en la cantidad y calidad que sean necesarias exigidas por la legislación pues, pertinente. También debe proveer suficiente agua para combatir incendios en cualquier punto del sistema y debe proveer agua para otros tipos de uso como fuentes, servicios públicos, etc. Ahora, para llevar a cabo el proceso de diseño de una red de distribución, deben identificarse como las principales obras de infraestructura que están en esa zona. Digamos las calles, avenidas, sistemas de alcantarillado y en general como cualquier otra infraestructura sí que es importante.
El análisis de la infraestructura existente también debe incluir como un estudio sobre el sistema de las redes de distribución y se debe establecer tanto el catastro de las tuberías como el accesorio, como accesorios y el estado estructural actual de las tuberías. El dimensionamiento de una red de distribución debe justificarse con estudios económicos comparativos que permitan determinar el diámetro óptimo de cada una de las tuberías de la red. Estas tienen que ser compatibles con los requisitos técnicos, con las etapas de construcción y, por supuesto, con la viabilidad económica financiera del proyecto. Los estudios económicos comparativos deben realizarse no solo con el objetivo de lograr una optimización, sino también como de encontrar una solución global de costo mínimo del conjunto de los componentes que tiene todo el sistema. Ahora, el consultor debe identificar y calcular la variación de la demanda del municipio o, bueno, de la zona que va a ser el objeto de estudio, teniendo en cuenta los diferentes usos del agua, las densidades de la población, también la certificación de los servicios públicos y también los usos de la tierra. Entonces, debe establecer para cada zona la demanda del agua potable, teniendo en cuenta el análisis de todas estas variables. Ahora también se debe conocer todos los aspectos generales del municipio, entonces en general se deben conocer todos los regímenes de propiedad y los usos generales de la zona y los usos de agua que van a ser suministrada. Entonces aquel consultor tiene que conocer todo lo que es la información planimétrica y la información pues referente a los aspectos generales de la zona, como por ejemplo lo que es el perímetro urbano, la distribución espacial de la población y de la demanda de cada uno de los nodos de esa red y las áreas de expansión futuras. Entonces, todos los proyectos futuros que son así como de gran magnitud. Bueno, ahora con el objeto de cómo llevar a cabo un proyecto de diseño de red, se debe realizar el levantamiento topográfico planimétrico y también altimétrico de la zona del municipio. Entonces, uno debe como recopilar una información geográfica. Puede estar los planos aerofotogramétricos del municipio donde se va a diseñar esa red, los planos de catastro de las instalaciones de estructuras como son de energía, teléfono, alcantarillado y otras obras de infraestructura pertinentes. Se deben tener fotografías aéreas existentes para el municipio que incluyan la zona donde se va a diseñar la red de distribución, planos de catastro o inventario de redes que tengan una relación con la red que se va a diseñar y los planos de liga a una escala de 1:2000. Bueno, también debe conocerse todas las condiciones geológicas del subsuelo en las zonas del trazado de la red de distribución. Entonces, utilizando planos geológicos que deben identificar las zonas de fallas, de deslizamientos, en general como todas las zonas que presenten algún tipo de problemas causando fallas geológicas. Debe recopilarse la información sobre sondeos que eventualmente hayan sido hechos para el desarrollo o la construcción de obras en, en el perímetro urbano y deben conocerse también, muy importante, el nivel de amenaza sísmica de la zona en la que se localiza el municipio o en la que se va a diseñar esa red de distribución. Entonces, también debe tenerse en cuenta aquí todo lo que se ha establecido por la norma en construcciones sismorresistentes. Se debe considerar la participación de un especialista en geotecnia, esto para que nos indique aquellos estudios adicionales a los mínimos que estén establecidos. Entonces, el estudio geotécnico debe considerar los siguientes aspectos adicionales, como son estudios para determinar las propiedades corrosivas de los suelos alrededor del trazado de la red de distribución y para una tubería de material y tipo de unión determinados para ser utilizados en la red de distribución se debe establecer la máxima deformación de las juntas cuando esto es causado por movimientos de suelo y ver qué puede resistir la tubería. Antes de realizar el diseño de la red, el consultor también debe conocer las características de la calidad del agua que pues, se va a transportar y lo que es la evolución desde la salida de los tanques hasta la llegada o bueno, el punto de entrega. Se debe recopilar la información existente en la persona que sea prestadora del servicio público de acueducto sobre todas estas características de la calidad del agua. Bueno, el diseño de red debe procurar como la instalación en terrenos de propiedad pública, evitando como interferencias con lo que son los complejos industriales, las vías de tráfico intensos, las tuberías que son principales de gas, colectores del sistema de alcantarillado también. Bueno, y algunos de los requisitos son, digamos, cuando las tuberías principales de la red
deben ubicarse cerca de esos grandes consumidores y de esas áreas que tienen como un mayor consumo. Siempre de buscarse rutas de topografía suaves, evitando piezas y accesorios especiales en las tuberías de la red. Y durante la ejecución de la obra, el trazado debe minimizar los desvíos e interrupciones del tráfico. Esas son pues apenas unas de muchas que hay. La red de distribución de agua potable debe proyectarse de tal forma que se asegure que en todo momento el suministro directo y adecuado de agua potable al 100% de la población esté dentro del área de cobertura con una presión suficiente y continúa en absolutamente todo el sistema. La red de distribución de agua potable también debe procurar estar sectorizada a fin de lograr pues, una racionalización de este servicio. Esa sectorización del servicio debe buscar unos objetivos. Entonces está controlar las pérdidas de agua, de las fugas de las zonas de presión y la presión en diferentes zonas. Debe facilitar las labores de mantenimiento preventivo, programado y correctivo, así como también la reparación de los daños, optimizar el servicio y proveer la concesión de la operación de la red pues, a diferentes personas prestadoras del servicio. Las tuberías que conformen la red de distribución deben tener facilidad de acceso para todo lo que son esos equipos de mantenimiento de la persona que sea la prestadora del servicio público de acueducto o la empresa a lo largo de todo. En caso de que las válvulas reguladoras de presión queden localizadas, por ejemplo, debajo de una vía de alto tráfico, entonces el acceso para la operación y el mantenimiento de este tipo de estructuras se realizaría a un lado de la vía. El diseño también debe tener especial cuidado con la posible contaminación de las aguas tratadas que se mueven a lo largo de la red. En general, las tuberías de la red de distribución presentan una vulnerabilidad baja a la contaminación que se encuentra en los suelos que rodean la tubería, desde los tanques de almacenamiento hasta ya los puntos de entrega. También debe tenerse en cuenta una distribución de la red que permita el control de las pérdidas de agua en esta y este control entonces implica la localización de fugas que no son visibles en la red y como una localización de esas conexiones clandestinas para así poder disminuir la cantidad de agua que no está facturada dentro de la red. Entonces debe mirarse, por ejemplo, la diferencia entre las presiones calculadas y las presiones que están medidas y así uno puede localizar como aquellas zonas o tuberías de la red en las que sea más probable la localización de fugas y las conexiones de tipo clandestinas. Y debe establecerse el nivel de vulnerabilidad de la red de distribución en caso de que por razones geológicas, topográficas, sísmicas o bueno, cualquier otro tipo de razón que se considere que la red de distribución es altamente vulnerable, en el diseño debe tenerse en cuenta la facilidad y la rapidez de reparación de la red en caso de daños. Debe tenerse especial cuidado en la sectorización de la red y en la facilidad del aislamiento de la red. Con esto doy paso a mi compañera Valentina. Buenos días, ¿me escucha? Sí, Sí. Valentina, se te escucha. Listo. Bueno, proseguimos con los parámetros de diseño, en el cual tenemos... Ay, que me acuérdate del micrófono. No puedo mover el PC. Entonces, primero tenemos el periodo de diseño. Las redes de distribución de acueducto deberán tener en cuenta el periodo de diseño con el fin de definir las etapas de diseño basadas en la metodología de costo mínimo. Siguiente. Dime siguiente. El agua distribuida en la red debe cumplir en toda la red de distribución con lo establecido en el decreto 1575 del 2007. Pues necesitamos medir los niveles de cloro y de otros químicos en el agua que se va a suministrar. Siguiente. Las tuberías formadas por segmentos rectos pueden colocarse en curva mediante la desviación angular de las tuberías de sus juntas, si estas son de tipo flexible. Esta será la indicada por el fabricante de la tubería, pero nunca podrán ser superiores a los valores de la siguiente tabla. Tenemos en la tabla tenemos el diámetro interior con su desviación angular respectiva. Siguiente.
Para la construcción de una red de distribución de agua potable o la ampliación de una red existente, el diseño debe proponer el uso de alguno de los siguientes materiales listados. Nosotros pues hemos visto que utilizan el concreto, el hierro dúctil, el PVC y entre otros. Siguiente. Bueno, para los diámetros de las tuberías tenemos diámetros nominales mínimos en la red matriz, nominales mínimos en las redes menores de distribución, para el cálculo hidráulico de la red y para los hidrantes. Más adelante explicaré cuáles son los hidrantes. Para el cálculo hidráulico se debe utilizar los diámetros reales internos debido a que estos son función del material y de su relación diámetro-espesor. Bueno, tenemos las velocidades en las tuberías. En la red de distribución, la velocidad máxima en las tuberías de red de distribución bajo condiciones de caudal máximo horario al final del periodo de diseño o bajo condiciones excepcionales de mantenimiento debe ser función del material de las tuberías. El diseño debe limitar la velocidad mínima a 0.5 metros sobre segundos correspondiente al caudal máximo horario en el momento de entrada en operación. Siguiente. Para permitir la acumulación del aire en los puntos altos, la eliminación del aire por las válvulas colocadas y para facilitar el arrastre de los sedimentos hacia los puntos bajos y acelerar el desagüe, las tuberías no deben colocarse horizontalmente. Las pendientes mínimas recomendadas son: cuando el aire circula en el sentido del flujo del agua, la pendiente mínima debe ser de 0.04%. Cuando el aire circula en sentido contrario al flujo del agua, la pendiente mínima debe ser del 0.1%. Siguiente. Bueno, para resumir esos parámetros, siempre que se diseña, existe una gran cantidad de combinaciones de tuberías que cumplan con las condiciones particulares de cada proyecto, como el caudal demandado y la presión mínima. Estas alternativas generadas con base en criterios hidráulicos de operación y de mantenimiento de la red deben ser evaluadas dentro de un proceso de optimización financiera. Se podrá utilizar cualquier programa comercial de análisis de redes que incluya el diseño optimizado mediante técnicas de inteligencia artificial. Una vez escogido el diseño, se debe seguir con el análisis de costo mínimo que permita establecer los periodos de expansión óptimos de esta nueva red de distribución. Siguiente. Luego tenemos el diseño de la red como tal. Entonces, para el diseño hidráulico de la red de distribución, debe estar basado en los siguientes puntos. Entonces, se deben utilizar ecuaciones de balance de masa y de conservación de energía. Se debe utilizar el método del gradiente para el cálculo de redes hidráulicas. Los cálculos deben realizarse con el diámetro interior real. Se deben calcular las pérdidas menores por accesorio. Siguiente. Luego, para el modelo hidráulico que se va a programar o a introducir en un software, el modelo hidráulico de la red debe tener en cuenta los siguientes puntos. Como se había dicho, se debe utilizar el método del gradiente. Se debe permitir el análisis de redes abiertas y redes cerradas. El programa utilizado en el diseño debe permitir un diseño optimizado. El programa utilizado debe usar ecuaciones de pérdidas de energía en una tubería simple y las pérdidas causadas por los accesorios. Es deseable que el programa que se pueda comunicar con el sistema de información geográfico. Desde el diseño se debe establecer la forma de la calibración del modelo, el cual debe hacer uso de técnicas de inteligencia artificial. También se deben tener en cuenta algunos datos para introducir a ese programa, que son los datos de catastro, los datos sobre los diámetros internos reales que se van a utilizar, los coeficientes de pérdidas menores de todos los accesorios, ecuaciones y coeficientes de cada una de las válvulas, y la asignación de caudales, controles y factores de consumo. Siguiente. Para determinar los caudales para cada nodo, se debe utilizar alguno de los siguientes métodos. Entonces, primero tenemos el método de las áreas,
En este método se determinan las áreas de influencia correspondientes a cada uno de los nodos de la red para luego aplicar el caudal específico unitario. Este método pues lo conocemos como el de los polígonos de Thiessen. Segundo, tenemos el método de la carga unitaria, incluye el conteo de suscriptores que contribuyen a la demanda de agua en un nodo dado. Y luego multiplicamos por una demanda unitaria aplicable a la clasificación de consumo. Y el tercer método es el método de la repartición media, es en el cual define en principio los caudales de consumo en cada uno de los tramos, que son las tuberías principales, tuberías secundarias y ramales abiertos. Y se asignan los caudales de las tuberías y ramales abiertos de acuerdo a una distribución lógica de flujo. Dichos caudales se reparten por mitades a cada uno de los nodos extremos de los tramos respectivos. Siguiente. Bueno, luego tenemos que hacer un cálculo hidráulico de las tuberías simples, donde primero haremos un cálculo de las pérdidas por fricción. Se deben utilizar las ecuaciones de William-Hazen o la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White, que son las que vimos en hidráulica 1. Siguiente. Y también se debe considerar el efecto producido por cada uno de los accesorios colocados en cada tubería y que ellos produzcan pérdidas de energía, como las válvulas, los codos, las reducciones, las ampliaciones. Para el cálculo de dichas pérdidas, se debe utilizar un coeficiente de pérdidas menores multiplicado por la altura de velocidad en el sitio donde se localice el accesorio. Siguiente. Para diseñar o saber si la calidad de agua está bien, entonces en el diseño se debe hacer una modelación de la calidad de agua y su evolución en las redes de distribución, desde donde se abastece hasta donde termine en la red. La modelación del cloro residual está basada en 3 principios. Entonces, en la conservación de la masa dentro de longitudes diferenciales de la tubería, mezcla completa e instantánea del agua en cada uno de los nodos de la red y expresión apropiada de la cinética para el decaimiento del cloro y su flujo a través de la tubería y los tanques que conformen el sistema. Siguiente. Aquí podemos ver la ecuación utilizada para la concentración de cloro y se expresa a través de una ecuación diferencial. Siguiente. Bueno, en caso que existan razones geotécnicas, geológicas o que eventualmente las tuberías crucen zonas de contaminación, estas deben ser protegidas con revestimientos externos. Las tuberías de las redes de distribución son vulnerables a la corrosión interna y también de la externa. La corrosión externa se debe fundamentalmente al grado de corrosividad del suelo. El principal método para el control de la corrosión externa es el empleo de recubrimientos. La corrosión interna se debe a reacciones con el agua conducida. Y para controlarla se puede optar por modificar la calidad de agua de tal forma que ésta sea menos corrosiva, cambiar el material de la tubería por otro menos propenso a la corrosión o utilizar un revestimiento interno. Siguiente. Luego tenemos el golpe de ariete. Entonces, al finalizar el diseño, se debe hacer un análisis del golpe de ariete con el fin de verificar que en la red no se produzcan presiones por encima de las admisibles, evitando posibles estallidos de esta, o que se produzcan presiones manométricas negativas, para evitar el posible ingreso de agua externa. Este análisis se debe hacer para tuberías con una velocidad para la condición de caudal máximo horario al final del periodo de diseño superiores a 2.5 metros sobre segundo. Entonces, para este análisis del golpe de ariete, entonces se hace un análisis para seleccionar la alternativa que ofrezca el menor riesgo contra los efectos del golpe de ariete al mínimo costo. Luego,
El análisis del golpe de arete debe realizarse para las condiciones normales de operación, que son operaciones de válvulas en la red de distribución, encendido de bombas, apagado de bombas. Y las condiciones excepcionales, que serían maniobras de cierre o apertura de válvulas de control, interrupción súbita de algún bombeo dentro de la red de distribución, y entre otras. Se deben tener en cuenta las presiones máximas y mínimas mencionadas anteriormente. Se debe tener en cuenta la celeridad de la onda de presión, el periodo, y existen diferentes métodos de cálculo. Siguiente. Para la comprobación de diseño, el diseño debe comprobarse para los siguientes casos de operaciones hidráulicas. Entonces, bajo las condiciones del QMD en el momento de la puesta de marcha del proyecto, para periodos de operación de 10, 20 y 30 años, para el QMH actual y en el periodo de diseño de la red, para el caudal mínimo en el momento de inicio de operación de diseño y en el periodo de diseño de la red, para escenarios de operaciones especiales de mantenimiento, para emergencias, para caudales mínimos y caudales máximos, y se debe incluir análisis de la calidad de agua. Siguiente. El diseño de una red de distribución de agua potable nueva debe incluir un protocolo de pruebas antes de que entre en operación. Entonces, el protocolo debe incluir qué tipo de operación hidráulica bajo la cual se debe realizar las pruebas, el tipo de mediciones de caudal, de presiones y de calidad de agua, los puntos de medición con su localización y los equipos de medición especiales, la forma de simular las condiciones de campo con las cuales se debe realizar la prueba y la diferencia máxima admisible entre los valores de diseño y las mediciones en la tapa. Estos deben ser de máximo más o menos 5%. Y con esto le doy paso a mi compañero Juan Camilo. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Listo. Entonces, bueno, gracias, profe. Manual de operaciones. Dentro del proceso de diseño de una red de distribución, se debe entregar al prestador del servicio público de acueducto el manual de operaciones de la red como requisito. Siguiente. Bueno, ahora vamos con el análisis de interferencias. En los planos de la red de distribución, ya sea nueva o en ampliaciones, extensiones a sistemas ya existentes, deben aparecer en las secciones de la vía la localización de cualquier interferencia que pueda existir, tales como las redes de acueducto, el alcantarillado y otros servicios públicos o de otras obras de infraestructura existentes pues, en el terreno. Siguiente. En la parte de instalación de tuberías, deben analizarse todas las condiciones de instalación pues, de la tubería, especificando las protecciones requeridas cuando esto sea necesario, como lo decía mi compañera Valentina anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en los edificios de más de 10 metros de altura, cada uno de ellos debe contar con su propio sistema de bombeo interno de agua. Y en todos los casos se prohíbe instalar bombeos directos desde la red pública. ¿Esto qué quiere decir? Que las instalaciones internas de cada edificio deben incluir un tanque de succión propio. Siguiente. Bueno, los accesorios. Esta parte es muy importante porque las tuberías y los accesorios deben ser compatibles entre sí. Con esto hago referencia a que sean compatibles respecto a las presiones con las que van a trabajar, las dimensiones tales como los diámetros, los espesores, los sistemas de unión, entre otros. Entre los accesorios podemos encontrar uniones, codos, reducciones, válvulas, anclajes y otros. Siguiente. Por ejemplo, las válvulas. Una válvula pues, es un dispositivo que abre o cierra el paso de un fluido a través de un conducto, de una máquina o de una tubería, como en este caso. Los materiales con los que se deben construir las válvulas pues deben cumplir con todas las normas técnicas colombianas o con cualquier otra norma técnica internacional equivalente. Siguiente, por favor. Bueno, los accesos, aquí vemos algunos tipos de válvulas.
Eh, por ejemplo, las válvulas de corte o cierre se usan principalmente para situaciones de mantenimiento o de emergencia. Por esto se deben instalar válvulas de corte por lo menos cada 1500 metros y en todos los puntos de empate donde hayan tuberías de diámetro diferente, teniendo en cuenta que la válvula se debe colocar sobre la tubería de menor diámetro. Eh, hay válvulas de cierre o corte de tipo compuerta. Estas no deben utilizarse en tuberías con diámetros superiores o iguales a los 350 milímetros. Para estos diámetros se usan otro tipo que son válvulas tipo mariposa. También están las válvulas reguladoras de presión, por ejemplo, que son las encargadas, como su nombre lo dice, de regular la presión en puntos específicos de la red de distribución. Y pues su función es controlar la presión, mantenerla constante, independientemente pues del caudal que esté pasando a través de ellas en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, las uniones. Aquí encontramos dos ejemplos de uniones que podríamos decir que son las más comunes. Las uniones de montaje, que son las de la parte izquierda, se usan en todos los sitios donde haya necesidad de mantenimiento o reemplazo de algún equipo. Esto debe preverse desde el diseño, es muy importante tenerlo en cuenta. Y a la parte derecha tenemos las uniones de expansión, que se deben ubicar en los sitios de empalme de tuberías que tengan diferentes diámetros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con los apoyos y los anclajes. Estos deben, bueno, siempre deben colocarse apoyos y anclajes que garanticen la estabilidad de las tuberías y pues asimismo que no permitan que la deflexión supere lo establecido en las normas técnicas colombianas o cualquier otra norma técnica internacional equivalente. En los casos, como se ve en la foto, que la tubería queda por fuera, pero digamos que el material sea plástico, puede ser afectada por la acción de la luz ultravioleta. Entonces, lo ideal es protegerlas externamente de acuerdo a lo establecido también en la norma RAS. Siguiente, por favor. Las acometidas. Bueno, pues una acometida es la derivación de la parte de la red de distribución local y llega hasta el registro de corte de cualquier inmueble. Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, en edificios de propiedad horizontal o en condominios, la acometida domiciliaria llega hasta el registro del corte general. Entonces existen acometidas tanto individuales como conjuntas y en ninguno de los dos casos es posible, pues está prohibido que se saquen las acometidas domiciliarias desde la red matriz. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los medidores. Es obligatorio pues colocar medidores domiciliarios para cada uno de los suscriptores del servicio de acueducto. Tenemos en el caso de los edificios que superen, bueno, edificios o conjuntos residenciales que superen las 12 unidades habitacionales, se recomienda la instalación de un medidor totalizador. Esto se hace pues con el fin de que queden registrados los consumos no autorizados, los cuales pues o deben evitarse o deben acreditarse al medidor de áreas comunes. Eso en caso de que existan áreas comunes en el conjunto o en el edificio. Y pues estos se van a cargar a una cuenta aparte que genere pues el medidor. Y también deben existir medidores individuales en cada uno de los apartamentos o casas del conjunto familiar. También están los usuarios que tienen un consumo superior a 10.000 metros cúbicos mensuales. Estos podrán instalar dos medidores. El primero o el principal debe ser de tipo mecánico y el segundo de tipo electrónico, preferiblemente de ultrasonido, el cual va a servir de sensor para pruebas de verificación, pues que se tienen que realizar de manera periódica y así. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con los hidrantes. Entonces, considero que para todos nosotros es familiar ver esta imagen, pero pues para quienes no tienen claridad, un hidrante es un equipo que suministra gran cantidad de agua en poco tiempo. Son usados en casos de emergencia o para mantenimiento principalmente, pero cada hidrante, por esto, cada hidrante es importante que tenga su propia válvula para ser aislado del resto de la red. Otra cosa muy importante es que los hidrantes deben ubicarse preferiblemente en las esquinas o en las intersecciones de dos calles
y sobre la acera para un mejor acceso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que la presión máxima de trabajo de los hidrantes debe ser de 980 kilopascales, pero deben soportar una presión de prueba de 1960 kilopascales. El color de los hidrantes tienen su razón de ser. Los hidrantes deben pintarse de acuerdo con el caudal que manejen y pues siguiendo también normas tanto nacionales como internacionales principalmente. Tal como se establece, pues aquí vemos que los hidrantes de color rojo trabajan con caudales de hasta 32 litros por segundo, los amarillos entre 32 y 63 litros por segundo, y por último, pues los verdes, los caudales superiores a 63 litros por segundo. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la referenciación de componentes. Entonces, en todos los planos de diseño se debe dejar muy claro establecer pues la referencia de todos los componentes que conforman la red, y esto es aplicable tanto para el caso de redes que se van a construir nuevas como para el caso de ampliaciones o extensiones a sistemas existentes. El catastro de la red debe incluir todos los accesorios tales como válvulas, hidrantes, bueno, todos los anteriormente mencionados que forman parte de la red de distribución, y cada uno de ellos con sus especificaciones técnicas, como más adelante les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Entonces la referenciación de tuberías debe realizarse a los puntos fijos más cercanos, preferiblemente al borde interior del andén, de la acera. Bueno, las convenciones, todos los componentes deben enumerarse, eso es muy importante, y ser referenciados, como por ejemplo, digamos, un tramo de tubería debe ir encerrado en triángulos, las válvulas deben ir encerradas en círculos, los hidrantes deberán ir encerrados en cuadrados, y tener en cuenta pues que debe enumerarse, como les dije anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, en el momento de referenciar las tuberías, los accesorios o las válvulas, como les estoy mostrando acá, se debe tener en cuenta los parámetros que vemos acá pues en la diapositiva, que no los voy a mencionar todos ahora, pero podemos ver que hay algunos en común, como lo son el diámetro, el material y así. Entonces es importante anotar todo esto a la hora de referenciar todos los componentes de la red de distribución. Siguiente, por favor. Bueno, por último, en mi parte, los accesorios para el lavado de las tuberías. El lavado de las tuberías que conforman, bueno, de una red de distribución se realiza con el fin de restablecer la calidad del agua ante eventos de desprendimiento, ya sea de películas biológicas o sea de depósitos inorgánicos o minerales. Las herramientas que generalmente se usan están cubiertas por cepillos plásticos o cepillos de alambre con el fin de mover todas las incrustaciones que puedan crecer al interior de las tuberías. En el caso de las tuberías metálicas o tuberías de concreto, se deben dejar los dispositivos necesarios para permitir el ingreso de estas herramientas, que generalmente son cilíndricas o en forma de bala. En el caso de los lavados convencionales, utilizando hidrantes, como el diseño debe asegurar la cercanía al sistema de drenaje de alcantarillado. Ya en casos especiales, pues, se puede permitir el uso de ácidos inhibidores para ser adicionados al sistema. En estos casos es muy importante tener en cuenta la remoción total del ácido y la desinfección de la tubería una vez finalicen las operaciones de lavado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y también es muy importante resaltar que todos estos lavados se deben establecer desde el diseño, tanto la duración como la frecuencia con la que se van a realizar pues estos lavados. Así termina mi presentación y le doy paso a mi compañero Esteban Londoño. Buenos días, compañeros. A continuación, les voy a exponer todos los requisitos que nos nombra la resolución 0330 del 2017 para todo lo referente a redes de distribución. Recordemos que la norma técnica de saneamiento y agua potable tiene diferentes títulos. En el caso para el título B, que es lo referente a sistemas de acueducto, el
El documento más actualizado y el vigente es la resolución 0330, que deroga los anteriores. La anterior, por favor. Ahí. Entonces, específicamente, no, la de los artículos. Ahí, gracias. Específicamente basados en el capítulo 1 y capítulo 3 de ese título, el título 2, que es lo referente a reglamentos técnicos de sistemas de acueducto. Para empezar, la resolución 0360 nos indica que debemos tomar un periodo de 25 años para todos los componentes del sistema de acueducto. La red de distribución no va a ser la excepción. Y el artículo 45 nos dice que debemos soportar la selección del material de las tuberías basado en los diferentes criterios. De eso ya dependiendo del proyecto, como los pusieron mis compañeros anteriormente. Llámese capacidad estructural, durabilidad, capacidad hidráulica, facilidad de instalación, facilidad de mantenimiento, o las costos y condiciones del mercado local, ¿no? Siguiente, por favor. El artículo 47 nos dice que los caudales de diseño a tomar para cada componente de un sistema de distribución de agua potable para una red de distribución debe tomar el caudal máximo horario QMH. Siguiente. Ya para entrar de lleno, como en los requisitos para el diseño y la operación de una red de distribución, ya empezamos con el capítulo 3 de la norma, del título 2, que empieza por el artículo 57 respecto a las condiciones que nos da para la modelación de redes de distribución de agua. Entonces, la primera es que la modelación debe realizarse en un periodo extendido para una frecuencia horaria, incorporando pues, en los nodos los patrones de consumo medidos en campo o calculados según ya los puso mi compañero Valentín. También los programas utilizados para la modelación hidráulica deben obligatoriamente incorporar el método del gradiente para sus cálculos. Siguiente. Todos los modelos hidráulicos deben estar calibrados y validados con base en las series disponibles de presión, niveles de tanque. Más adelante les voy a explicar cuáles son los puntos y los datos que hay que tener presentes en la medición de una red de distribución, y también la validación de los modelos hidráulicos, o sea, los resultados de la modelación hidráulica que se haga deben ser pues, confrontados con los datos tomados en campo por las válvulas y por los equipos con una frecuencia mínima de 5 años o cada que se realice un cambio a la red de distribución que afecte sustancialmente las condiciones operativas del sistema. Siguiente. El diseño de la red debe contener los sitios de salida para mediciones piezométricas de caudal y puntos de muestreo en la red de distribución, y también se deberá implementar un escenario de modelación que contemple la operación de la red bajo premisa de contingencia por incendio, es decir, que los implementos para atender estas emergencias, que son los hidrantes, estén en capacidad de funcionar sin que se suspenda el servicio de acueducto de agua potable en la red. Siguiente. Para eso tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen los artículos 70 a 72 de la misma resolución. El artículo 70 nos habla de caudal de incendios, que va a ser la demanda mínima contra incendios que se debe tener en cuenta para atender estos casos. Entonces, para poblaciones menores a 12.500 habitantes, los hidrantes deben instalarse en tuberías con capacidad de conducir por lo menos 5 litros por segundo, y estos hidrantes deben tener un caudal de descarga de como mínimo 5 litros por segundo. Para poblaciones de diseño mayores, la capacidad de descarga debe ser de al menos 10 litros por segundo. También que cualquier incendio, independientemente de la zona en que ocurra, debe ser atendido por al menos un hidrante. Siguiente. Para poblaciones mayores a 12.500 habitantes, pero menores a 60.000, los incendios que ocurran en zonas densamente pobladas o con presencia de edificios multifamiliares, por ejemplo, conjuntos o edificios comerciales e industriales, deben ser servidos por mínimo 3 hidrantes en uso simultáneo. Y para municipios con poblaciones menores a 60.000 habitantes en zonas residenciales unifamiliares deben ser servidos por mínimo un hidrante, pero para poblaciones mayores a 60.000 habitantes, estas zonas deben ser servidas por mínimo 2 hidrantes en simultáneo. Es decir, que la red tiene que estar en capacidad de proveer el caudal para estos 2 hidrantes o 3 hidrantes, dependiendo del caso, sin sin que se deje de conducir el agua potable a las residencias o a los sitios que se necesiten. Siguiente, por favor. También nos habla de la disposición de hidrantes, en donde la máxima entre hidrantes es de 300 metros para zonas residenciales, mientras para zonas públicas, comerciales o industriales
Esta distancia debe ser determinada por el cuerpo de bomberos local o en su defecto por la entidad prestadora del servicio. También se debe tener en cuenta que el lugar es cerca a establecimientos donde se reúne una gran cantidad de personas, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías, edificios de oficinas, teatros, iglesias, estadios, etcétera. Se deben proyectar una red de hidrantes. El artículo 72 nos habla del diámetro mínimo de los hidrantes, en donde por las zonas residenciales con densidades menores a 200 habitantes por hectárea, los hidrantes deben tener un diámetro de 75 milímetros mínimo y 100 milímetros en sectores comerciales, industriales o zonas residenciales de alta densidad, para tuberías que tengan un diámetro de hasta 150 milímetros. Es decir, que para tuberías que tengan un diámetro mayor a 150 milímetros se deben instalar hidrantes de 150 milímetros de diámetro. Siguiente, por favor. Ya para seguir con lo referente a diseño y redes de distribución, el artículo 58 nos habla de la sectorización hidráulica, en donde pues todas las redes deben estar pues sectorizadas para lograr la racionalización del diseño. Este diseño de la sectorización debe estar basado en los resultados obtenidos en la modelación hidráulica. ¿Esto qué quiere? Esto pues para qué nos sirve? En el caso de que haya un daño, una operación o mantenimiento en un sector de la red que no esté contemplado por válvulas en ese punto, por ejemplo, se debe garantizar el funcionamiento de la red en todos los otros puntos pues, de la red misma, redundantemente, de la red misma, para que solo ese sector se suspenda el servicio mientras se lleva a cabo la operación o el mantenimiento. Siguiente, por favor. La localización de la red de acueductos debe tener en cuenta uno siguiente. La norma nos dice que debemos tener en cuenta unos requisitos. En los municipios que no tengan normas técnicas que especifiquen la localización de las redes de agua potable, en las redes nuevas las tuberías deben ubicarse en los costados norte y oriente de las calles y carreras, respectivamente, a menos que la vía lleve una doble tubería. También las tuberías de acueducto menores o iguales a 12 pulgadas o 300 milímetros de diámetro deben estar separadas de los paramentos a una distancia horizontal mínima de medio metro. Para diámetros mayores en lo posible, las tuberías deben ir por debajo de la calzada o por la calzada y tener un corredor libre para mantenimiento de mínimo 1 metro al lado y lado del borde exterior de la tubería. Para el cálculo de estas tuberías y de todas las tuberías se debe incluir el cálculo de las cargas vivas que puedan afectar la red. Siguiente. La localización de la red de acueducto, las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de alcantarillado o en ningún otro, preferiblemente en ningún otro servicio público. Su cota externa inferior siempre debe ser mayor a la cota clave de la red de alcantarillado. Las distancias mínimas entre tuberías de agua potable y tuberías de otras redes de servicio público debe ser 1 metro en la dirección horizontal y 30 centímetros en el plano vertical. En caso de que por falta física de espacio o por un obstáculo pues, insalvable no se pueda cumplir con los requerimientos anteriormente expuestos, toda la franja de tubería a lo largo de la zona en la que haya la interferencia debe estar aislada con una protección. Siguiente. Si es necesaria la ubicación de tuberías en zonas de alto riesgo por la inestabilidad geotécnica o por otras razones, se debe hacer el análisis de la gestión de riesgo, de la vulnerabilidad del caso, del tramo, y debe ser contemplar las obras necesarias para la mitigación de ese riesgo. Tampoco se van a aceptar conexiones domiciliares en el tramo que está en riesgo, por así decirlo. Y para cruces con vías con infraestructura como vías férreas, líneas de media y alta tensión o vías nacionales, la localización debe cumplir con las exigencias previstas por las entidades correspondientes, llámese Invías, Ferrovías, SEDEC, etc. Siguiente, por favor. Las profundidades máximas y mínimas para la instalación de tuberías enterradas nos da primero un máximo, que es que la profundidad de instalación no debe ser de 1.5 metros medidos desde la cota clave de la tubería hasta la superficie del terreno. Ya después cambia en base a la servidumbre y a la zona. Por ejemplo, para vías peatonales, zonas verdes o agrícolas, en zona urbana debe ser mínimo de 0.6 metros en la profundidad y para zona rural debe ser mínimo de 1 metro. Y para vías vehiculares debe ser mínimo 1 metro de profundidad para todos los casos. Siguiente. También dando las consideraciones que en donde se puede establecer una profundidad diferente presentando un estudio detallado que justifique pues, la profundidad adoptada y pues, el comportamiento de las tuberías.
También en todos los casos se debe realizar un análisis de las tuberías de la red para considerar, por ejemplo, aspectos geotécnicos o cualquier otro aspecto que requiera que la red deba contemplar una estructura de protección. Siguiente. También se debe diseñar protecciones en caso de que la red sea sometida a algún tipo de sumergencia temporal o permanente, pues eso en el medio en el que nosotros nos encontramos no es normal, pero digamos en otras partes del país sí. Y pues para profundidades de 0.6 metros, que es la más pequeña de las mínimas, se debe tener en cuenta la profundidad mínima de accesorios para que estos no queden expuestos sobre el terreno, las válvulas o las cajas de las válvulas. Siguiente, por favor. Para opciones de servicio mínimos y máximas en la red de distribución, nos dan que debemos salvar una presión estática máxima de 50 metros columna de agua para todos los casos, y para poblaciones menores a 12.500 habitantes debemos salvar una presión dinámica mínima de 10 metros columna de agua, y para poblaciones mayores a 12.500 debemos salvar una presión dinámica mínima de 15 metros columna de agua. También podemos nos será un rango de presiones que, por ejemplo, para un área de hasta 10% del área total, para un sector de hasta el 10% del área total de la red, se puede abastecer con una presión mínima siempre y cuando esta no sea menor a 8 metros columna de agua por 12, para poblaciones menores a 12.500 habitantes, y no sea menor a 12 metros columna de agua para poblaciones mayores a 12.500 habitantes. Siguiente, por favor. También se puede abastecer un área de también hasta 10% del área total con una presión máxima superior de hasta 55 metros columna de agua, y un área del 5% del área total de la red, siempre y cuando esta no sobrepase una presión de 60 metros columna de agua. Siguiente, por favor. También el diámetro interno real mínimo de la red de distribución nos dice que el diámetro interno no deberá ser inferior a 50 milímetros en sectores rurales, mientras en sectores urbanos no deberá ser inferior a 75 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora, en los accesorios también nos da unos criterios para la ubicación y para el manejo de las válvulas de corte o de cierre. Por ejemplo, las válvulas de compuerta deberán tener como máximo un diámetro de 350 milímetros. En el caso de que haya una tubería de más de 350 milímetros, para esta tubería se deberá utilizar una válvula mariposa. También cuando en un punto del dado se conecten tres o más tramos, cada tramo debe estar con una válvula de cierre. También en las conexiones entre sectores públicos, también ese tramo debe contar con una válvula de cierre. También se deben colocar las válvulas de drenaje y con pozo de succión para el mantenimiento de la red, evitando los puntos muertos en la misma, por lo que hablaban mis compañeros de que cuando el agua se estanca, esto puede influir en temas de calidad. Siguiente, por favor. Las válvulas reguladoras de presión para una red de distribución deben determinarse la válvula según el caudal máximo horario, debe estar calibrada para este caudal. Para poblaciones de diseño mayores a 60.000 habitantes, se recomiendan sistemas SCADA. ¿Qué son los sistemas SCADA? Son sistemas generalmente de uso industrial, que lo que nos permiten es medir en tiempo real los datos en las válvulas y tomarlos de un control remoto. Esto pues para efectos de operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. De presión deben ir acompañadas de una válvula de cierre que permita el rápido desmonte y desmonte con fines de abastecimiento. También deben ir acompañadas de un paso lateral, pues de un bypass, así como se puede ver en la imagen en la diapositiva, para garantizar la distribución de agua potable durante el sistema, durante la operación del trabajo o del mantenimiento. Siguiente, por favor. También estos deben ir juntas con todos los accesorios pues, que necesiten para funcionar, que sean del caso. Debe soportar la presión tanto aguas arriba como aguas abajo, y también debe indicar la dirección de flujo. También es importante aclarar que todas las válvulas de presión deben cerrarse automáticamente en caso de ocurrir un daño en los diafragmas. Siguiente, por favor. También deben instalarse válvulas de purga en los puntos bajos y los puntos muertos de la red para permitir el lavado y descarga de la red. El diámetro de la tubería es un cuarto de la tubería principal, con un diámetro mínimo de 100 milímetros. Para tuberías mayores a 100 milímetros, pues
Para tuberías menores a 100 milímetros, perdón, se debe utilizar el mismo diámetro de la tubería principal. Siguiente, por favor. También todas las válvulas deben ir en una caja, en una estructura que las proteja de las condiciones del terreno y pues al ser como materiales o implementos delicados, pues también deben ir con una protección, ¿cierto? Las cajas deben ir construidas en, ya sea en mampostería de ladrillo, en concreto reforzado o en algún sistema constructivo, algún material que les dé la protección a las fuerzas de empuje del suelo. Siguiente. Si el fondo de la caja es hecho en concreto, debe tener un espesor mínimo de 15 centímetros y la distancia entre el fondo de la caja y la parte inferior de la válvula debe ser superior a 20 centímetros en todos los casos. En ningún caso el espesor de la tapa de la caja debe ser inferior a 70 milímetros y es preferible que sean en concreto reforzado. Se pueden utilizar tapas de otros materiales, pero siempre y cuando estas poseen sistemas de seguridad. Siguiente. Si la caja contiene equipos de medición SCADA, como los de los que hablé anteriormente, o equipos de transmisión remota, etcétera, la tapa de la caja debe ser de seguridad. Y cuando la caja de válvulas se localiza en una vía de alto tráfico, primero debe buscarse el acceso lateral desde un andén y tomar las consideraciones de diseño para poder llegar a esa caja sin interrumpir la vía, el tránsito en la vía de alto tráfico. Siguiente. Y ya con eso hemos terminado la exposición de redes de distribución. Muchas gracias. Ok, muchachos, muchas gracias por la presentación, también muy completa, abordaron pues todos los elementos pues relacionados con las redes de distribución, pasando por las generalidades, los parámetros de diseño, las ecuaciones de cálculo, todos los aspectos pues a tener en cuenta en cuanto a manual de operaciones, eh, asimismo lo referente a los modelos de diseño, ¿sí? Vemos que o sea, el diseño de redes ya en escala como tal de abastecimiento pues es bastante complejo, pero no tanto por los modelos de diseño, sino digamos como por todos esos aspectos que hay que considerar al momento de diseñar, ¿sí? La ubicación de válvulas, las sectorizaciones, los diferentes estados de funcionamiento, entre otros. ¿Sí? Muy completa pues la presentación, muchachos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, rápidamente voy a abrir aquí un sondeo, digamos, realizando pues las, que no me deja activar el sondeo, con el fin pues de, me llevo una cosa acá, perdió los participantes, ya. Listo. Ahora sí me deja generar el sondeo, un sondeo rápido, simplemente, digamos, preguntando la evaluación de las 4 exposiciones que les decía que estaban pendientes. Lo que es líneas de aducción, perdón, lo que es el desalenador, líneas de conducción, tanque de almacenamiento y redes de distribución. Entonces, voy a abrir rápidamente el sondeito acá para que ustedes den su votación en estos 5 minuticos que nos quedan. Un segundo. Desarenador, líneas de conducción, tanque de almacenamiento y redes de distribución. Ok, va a abrir el sondeo. Bueno, a ponerlo de 5 minutos. Listo, muchachos, está abierto. Entonces, por favor, van dando su evaluación allí. Quien vaya terminando, pues, puede irse retirando.
Y nos veríamos el día de mañana, muchachos. Tengan buen resto de día. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. muchachos, hasta luego. Que estén bien. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bueno, profe, luego. Que gracias. estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, muchachos, que estén bien.